Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Miqueas. Este precioso libro en el Antiguo Testamento, Miqueas 7, versos 18 y 19, dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Padre amado, muchas gracias en este día por tu palabra. Ayúdame, por favor, precioso Espíritu Santo. Toca mis labios, suelta mi lengua para alabar y glorificar el nombre de Jesús, esta verdad preciosa. Gracias, precioso Espíritu Santo, y toda la gloria y la honra solamente sea Jesús de Nazaret. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mis queridos hermanos, a veces usted mira, encuentra, le envían, le dicen tantas quejas. Usted va a encontrar, y esto es terrible, encuentra hombres y mujeres que se andan quejando de todo, pero de todo lo que ellos mismos hicieron mal, y le andan echando la culpa a Dios por todo. Le echan la culpa por sus equivocaciones, por sus malas decisiones, por sus divorcios, por sus separaciones, por sus bancarrotas. Le andan echando la culpa a Dios de todo. Y sabe que Dios no tiene ninguna de esas culpas. Hay hombres y mujeres que porque se divorciaron le echan la culpa a un hermano, al trabajo, a la universidad. Son hombres y mujeres llenos de quejas, llenos de frustraciones, que verdaderamente no deberían llamarse cristianos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que el cristiano echa sobre Jehová su carga. El cristiano echa su carga, sus problemas sobre Jehová. La palabra de Dios dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Entonces, ¿por qué esos hermanos? Hablo de hermanos cristianos que conocen la palabra, ¿no? Que se están quejando, están lamentando, echando la culpa a los demás constantemente. No están mirando sus vidas, no están ellos reconociendo que el error fueron ellos, que el problema fueron ellos, pero quieren echar la culpa a todo. Echan la culpa al pastor, al hermano, al jefe de trabajo, al maestro de escuela, al vecino. Echan la culpa a todo el mundo, pero ellos no tienen culpa. Hermano, es tiempo que el cristiano pues sea un cristiano maduro de verdad, que aprenda a enfrentar sus propios problemas, sus propias dificultades. Mire usted, si usted mira a Pablo, por ejemplo, ¿qué hubiese sido de Pablo quejándose, verdad? Pablo era encarcelado, era perseguido, era apedreado, era humillado por la causa de Cristo, y sin embargo no se andaba quejando. Pero sin embargo hay tantos y tantos hermanos y hermanas que se quejan de todo. La pregunta sería: hermano, ¿cuánto tiempo usted busca a Dios de verdad? ¿Usted ora al Señor? ¿Usted toma tiempo en oración para buscar a Dios? Porque cuando vamos en oración a Dios, Dios se encarga de ayudarnos, de hablarnos. El Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva y nos orienta a toda verdad. Entonces, si tenemos problemas de quejas, de lamentaciones, de acusaciones, el Espíritu Santo nos hablará y nos dirá lo que tenemos que hacer. Hermano, cuando usted ora, usted hace el trabajo de orar, ¿verdad? Usted ora, usted hace un trabajo, un esfuerzo, ora, busca a Dios. Pero quien hace el milagro es Dios. Quien hace la dirección, la corrección,
El que recibe su oración es Dios. Y Él va a saber lo que va a hacer con usted. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no resiste a un corazón contrito y humillado. Dios no resiste. Porque conoce el corazón de ese hombre y esa mujer que verdaderamente se humillan a Dios, buscan su rostro, aún no sabiendo verdaderamente lo que va a suceder, aún no sabiendo verdaderamente qué va a pasar, pero se humillan a Dios, rinden su corazón, derraman su corazón ante la presencia de Dios, porque saben que sin Dios no hay esperanza. Pablo lo sabía, Silas lo sabía, Pedro lo sabía, Juan lo sabía, Esteban lo sabía. Cuando se estaba muriendo, lo estaban apedreando a Esteban, matando. ¿Acaso Esteban se quejó? ¿Acaso Esteban echó la culpa a Jesús? ¿Echó la culpa a los predicadores? ¿Echó la culpa al evangelio? No. Jesucristo salvó a Esteban y Esteban sabía que Jesús era la verdad. Y Esteban sabía que por la causa de Cristo estaba muriendo, pero ¿acaso estaba echando la culpa a Jesús? Él estaba orando y pidiendo que perdonaran a sus asesinos. Pero sin embargo nos encontramos en estos tiempos ahora, muchos cristianos pentecostales, muchos cristianos que hablan tanto y tantas lenguas y hablan tanto y profetizan tanto y dicen tanto que el Señor dijo, cuando el Señor no dijo nada verdaderamente. Pero hacen creer a tantos y tantos hermanos sanos que están buscando palabra de Dios, los envuelven, los engañan, los manipulan. Hay tantos. Mire, yo no tengo nada contra hermanos y hermanas que tienen tantos títulos de pastores, reverendos, apóstoles, que se pongan en los nombres que ellos desean y consideran necesario. Eso no es importante para mí. Para mí es importante la palabra de Dios. Yo respeto a toda autoridad, respeto a todo hombre, toda mujer que tenga el título, que se considere y se llame como se quiera llamar. Pero ¿sabe qué? En medio de tantos esos hombres y mujeres, hay tantos falsos y tantos mentirosos que verdaderamente, solamente, su único interés es hacer dinero del evangelio. Su único interés, su propósito verdaderamente es hacer dinero, ver cómo pueden ellos quitarle aquí o allá. Es terrible. Un hermano me contaba que fue a una de esas campañas, de esas concentraciones, y este hermano perdió su terreno de su casa, perdió el terreno, y no solamente eso, le quitaron todo lo que le pudieron quitar, sus joyas, todo con promesas de que el Señor se los iba a multiplicar. Y el Señor no le ha multiplicado nada, porque el Señor no le prometió nada. Ese líder que estaba predicando, que estaba hablando de la prosperidad, le dijo todo lo que le dijo, pero lo engañó. Se llevó todo su dinero, y no solamente de él, lo hacen todos los días. Perdón, es terrible eso. Y se quejan y dicen profecías que si no los ayudan, que si no aceptan o no donan y no dan y no entregan, van a ser maldecidos. Dios no es así, mis queridos hermanos y hermanas. La palabra de Dios dice claramente: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando usted busca a Dios, cuando usted verdaderamente se dedica a buscar a Dios, Dios se va a encargar de suplir sus necesidades. Dios le va a abrir puertas. Él sabe lo que va a hacer. Pero una cosa le garantizo: no le faltará nada. Si verdaderamente usted busca a Dios, no le va a faltar nada, créalo. Dios se va a encargar de suplir, de cubrir sus necesidades, y aún usted va a tener para dar y apoyar la obra. La palabra dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Está hablando al pueblo de Israel, pero este mensaje es para usted y para mí también. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mi querido hermano,
El cristiano tiene que ser un cristiano real. Si dice que es cristiano, tiene que andar como dice que es. Si es cristiano, tiene que vivir como dice que es. No vivir quejándose, lamentándose, maldiciendo, amenazando, porque su vida está frustrada, porque su vida está totalmente destrozada. Pero la culpa no es de Dios. La culpa es de esa misma persona que ha hecho de su vida, como dicen los americanos, un mes, que ha hecho de su vida todo un problema, toda una tragedia. Y ahora se encuentra sin salida, porque no quiere buscar a Dios. Porque si el cristiano verdaderamente frustrado, lleno de odio, de rencor, lleno de envidia, de maldad, va a Dios verdaderamente, se humilla, mis queridos hermanos, Dios lo va a levantar. Porque su palabra lo dice, que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Dios te va a perdonar, Dios me va a perdonar, se va a olvidar de mis pecados, de mi maldad, me va a perdonar y me va a levantar otra vez. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleite en misericordia. Dios no es un Dios rencoroso que guarda, que guarda toda la maldad que hemos hecho, que el hombre hace. Dios no lo guarda. Si usted va y ora y pide perdón, Dios no es rencoroso, dice su palabra, Él lo va a perdonar. Y dice más adelante, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Es decir, Él va a volver a tener misericordia de usted, lo va a perdonar, lo va a limpiar con esa bendita sangre. Y le va a dar una oportunidad para que usted pueda avanzar y pueda seguir adelante, dice. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es decir, si usted viene al Señor arrepentido de verdad, vuelve en amistad con Él, hermano, hermana, Dios lo va a perdonar. Dios lo va a perdonar, lo va a limpiar de todos sus pecados, de toda su maldad, lo va a perdonar. De todas sus quejas, sus frustraciones, sus lamentaciones, sus acusaciones. Mire, es triste cuando usted escucha a hermanos y hermanas que dicen, no, yo soy un fracasado porque perdí a mi esposa por culpa de aquel hermano, de aquella hermana, por culpa del pastor, por culpa de la iglesia. Oh, perdí mi trabajo porque yo ayudé a un hermano o ayudé a otra hermana y sabe que por culpa de ello me botaron de mi trabajo, perdí la oportunidad, ahora estoy viejo o vieja, sin esperanza, frustrado, porque mis hijos me abandonaron, porque la mujer me abandonó, porque no tengo nada, soy un pobre miserable, porque fui bueno en el pasado y todos me han hecho daño. Mi hermano querido, deje de lamentarse. El diablo quiere verlo así a usted, lamentándose, quejándose, actuando de una manera miserable, pobre, como si su Dios fuera un Dios miserable. Y si usted verdaderamente es un cristiano, su Dios no es un Dios miserable. Su Dios es un Dios grande y poderoso, lleno de misericordia. Por eso, dice la palabra de Dios, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Por eso la palabra de Dios dice, todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Por eso la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hermano, hermana, ¿qué pasó con usted? Usted no conoce a Jesús de verdad, pues. Porque si usted conociera a Jesús de verdad, sería verdaderamente libre, ¿verdad? Y no estaría quejándose, lamentándose, acusando y señalando y diciendo, el cristiano es un cristiano que va, sí, de prueba en prueba, pero de victoria en victoria. Nosotros no nos vamos lamentando, no vamos acusándonos que por culpa del hermano, que por la culpa de la hermana, que por culpa del pastor o por la culpa de aquí y de allá, yo soy un fracasado. Usted está mal, usted necesita, hermano, hermana, venir a Jesús, arrepentirse de verdad y mirar a Jesús, al verdadero Cristo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Dice que primero vayas, busques a Dios, primeramente que lo busques, que hables con Él, que ruegues, que te rindas a Él, que leas la Biblia, que ayunes, que vigiles. Y Dios se va a encargar
de arreglar tu situación, tu camino. Pero quejándote tú no vas a conseguir nada, acusando tú no vas a conseguir nada, señalando que por culpa del pastor, que por culpa de la mujer del pastor, o por culpa de aquel hermano que le di un préstamo, lo ayudé, lo garanticé y mire, todo salió mal. Muchas veces vamos a ser traicionados y engañados. Pero como dicen los americanos, move on. Tienes que moverte para adelante. No te puedes quedar ahí. No te puedes quedar quejándote, lamentándote, acusando, señalando, amenazando. No, te estás hundiendo. Eso es lo que el diablo quiere. Que los cristianos estén frustrados, que estén encasillados en la maldad, en el pecado, para que no puedan progresar en nada. Y están señalando y acusando, están maldiciendo, echando la culpa a todo el mundo. Pero no están mirando su propia vida. No están mirando que son unos pobres miserables, instrumentos de Satanás. No están buscando a Dios de verdad. Están recogiendo todo lo que el diablo bombardea a sus mentes. Todo lo que el diablo le presenta, frustraciones, engaños, trampas, mentiras, y se han quedado ahí. Mi querido hermano, la palabra de Dios dice claramente, usted conoce el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, que Dios prepara mesa, bendición para usted en medio de sus enemigos. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿de qué se anda quejando, hermano, hermana? ¿De qué se anda quejando usted, acusando, señalando, diciendo, yo ayudé acá, yo ayudé allá, y mire, mi vida es una desgracia ahora, o yo presté este hermano, esta hermana me ha defraudado, me ha traicionado? Hermano, son decisiones que usted los tomó, y si las decisiones que usted las tomó mal, hay una consecuencia, pues, mi querido hermano y hermana. Pero en medio de sus frustraciones, en medio de sus fracasos, en medio de sus acusaciones, en medio de todo lo que usted está viviendo, ¿sabe lo que tiene que hacer? Doblar rodillas. Ir a Jesús, decirle, Jesús, perdóname. Sácame estos demonios de opresión, de acusación, de lamentación, de frustración, de fracaso, de pobreza, de miseria. Y ayúdame. Ayúdame, Señor, a buscar tu rostro de día y de noche. Póngase la armadura de Dios que habla Efesios 6, mi querido hermano y hermana. La palabra de Dios es clara, dice que Dios como tú, que perdona la maldad. Dios perdona la maldad del hombre. Dice, y olvide el pecado del remanente. Dice, está hablando del pueblo judío, el pueblo de Israel. Y se olvida el pecado del remanente, se olvida del pecado de aquel que, conociendo a Dios, ese hombre, esa mujer se apartó, se lamenta, acusa a Dios, señala a Dios, se frustra de todo, echa la culpa a todo el mundo. Hay pruebas dolorosísimas en la vida de los cristianos. Quizás usted ha perdido un ser querido, quizás usted ha perdido un hijo, una hija, un esposo y una esposa, y en verdad hay un dolor físico terrible. Y eso es entendible, mi querido hermano y hermana. Pero no por eso usted echa la culpa a Dios. Dios no tiene nada que ver con eso. Son situaciones que han pasado por la razón que fuese. Pablo tenía un aguijón y Dios, él fue 2 veces a Dios, le dijo, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, no, Pablo, bástate con mi gracia. ¿Se imagina usted a Pablo, un hombre de Dios, un hombre metido con Dios, que verdaderamente vivía lo que decía que era? Mire, el diablo conocía a Pablo. El diablo sabía quién era Pablo. Era un hombre metido con Dios. Pero sin embargo el Señor le dijo, Pablo,
bástate con mi gracia. Y volvió Pablo a insistir. En otras palabras, el Señor dijo, Pablo, cállate la boca, pues. Es mi versión, ¿no? Cállate la boca, Pablo, y bástate con lo que te he dado, ¿ok? Y aunque Pablo haya dicho, Señor, pero yo, mira, oro por milagros, la gente se sana, he estado encarcelado, he estado preso, golpeado, azotado, en embarcaciones casi me muero, la víbora me picó, me mordió y he estado en toda prueba, he recibido 40-1 latigazos como tú, y como tú no me ayudas, como tú no me sacas de esta situación, ¿verdad? El Señor le dijo, bástate con mi gracia, Pablo. Bástate con mi gracia. Y en otras palabras, Pablo, cállate y sigue predicando mi palabra. Eso es todo. Sigue predicando mi palabra. Que aquí tienes un hogar, aquí tienes un palacio para ti. Pero predica mi palabra. ¿Qué le parece? Pablo pasaba pruebas terribles que ni usted ni yo lo estamos pasando. Pero sin embargo, él no se lamentaba. Le bastó que el Señor le dijera, Pablo, bástate con mi gracia. Y Pablo siguió predicando hasta ser anciano. Hasta que finalmente se fue de este mundo, ¿verdad? Entonces, hermano, deje de lamentarse, pues. Deje de lamentarse usted, hermanito, hermanita, que se anda lamentando, que se anda quejando, acusando a los pastores, acusando a los hermanos de aquí, de allá, y tiene años y años quejándose y lamentándose, viviendo de una manera miserable espiritualmente, en vez de estar predicando el evangelio, en vez de estar hablando de Dios, en vez de estar siquiera repartiendo tratados en las calles, en vez de estar siquiera ayudando a su pastor en la iglesia a barrer, aunque sea barrer la iglesia y limpiar los baños, que también es un ministerio. Y no estar quejándose, hermano. El quejarse, el lamentarse, el acusar, eso no viene de Dios. Eso es del mismo infierno, es basura del diablo. Dice la palabra, volviendo a la palabra del Señor, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuál sería el mensaje, verdad? Que no seamos unos cristianos quejosos, unos cristianos que se lamentan de todo, unos cristianos que acusan, ¿verdad? Que seamos verdaderos cristianos, que busquemos a Dios. Sí, en medio de todas las pruebas, en medio de todas las acusaciones, en medio de todos los bombardeos de Satanás a nuestras mentes, en medio de toda prueba, el cristiano tiene que levantarse y predicar el evangelio. El cristiano tiene que ser un testimonio verdaderamente, no ser pues un soldado caído, rendido, miserable, traicionero, un soldado que no sirve para nada. ¿Para qué usted lo quiere? Un soldado en un ejército regular, si ese soldado no sirve para nada. Usted quiere un soldado valiente, dispuesto a morir por la causa de su nación, de su pueblo, de su ejército, ¿verdad? Igual, Jesucristo quiere hombres, mujeres valientes, que testifiquen y hablen del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Así era Pablo, así era Silas, así fue Esteban, murió por la causa de Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo, mi querido hermano y hermana? Quejándonos, lamentándonos, acusando, señalando que por culpa tuya, que por culpa mía te di, no me has correspondido. Como decía un hermano el otro día que escuchaba ahí, lamentable, decía, una hermana me prometió a mí darme instrumentos de música y se fue para Estados Unidos y esa hermana no cumplió con su promesa y eso fue terrible, es lamentable, ya lo perdoné. Oiga, escuche bien, no sea un hombre atado a promesas humanas, sea un hombre atado a Dios. Porque Dios va a usar a quien tenga que usar para bendecirlo a usted, su ministerio. Deje de quejarse. El quejarse no viene de Dios, mi querido hermano y hermana. No viene de Dios. El quejarse es basura del infierno. El lamentarse, el acusar, el señalar, echar la culpa. No, mi querido hermano y hermana, usted no va a ir al cielo de esa manera. Usted no va a entrar al cielo quejándose, lamentando, acusando, diciendo, mire, Señor, yo pequé por culpa del pastor, me fui al mundo por culpa de esta hermana o de esta hermana. No, hermano, mire, no fue la culpa, fue la culpa de Alejandro, de Juan, de Pedro, de María, de Justina. Fue la culpa de todo el mundo, pero no fue la culpa mía. Fue la culpa de Satanás, pero no fue la culpa mía. Qué cristianito, ¿verdad? Se da pena, da lástima. Hermanos, Josué dijo, ¿a quién van a servir ustedes? Eso dijo Josué. ¿A quién van a servir ustedes? Cuando reunió al pueblo de Israel, dijo, ¿a quién van a servir ustedes?
¿Van a servir a sus dioses paganos? ¿Van a servir a quién? Dijo, decídanse ahora, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted tiene que decidirse ahora, mi querido hermano y hermana, a quién verdaderamente usted va a seguir y va a servir. ¿Va a seguir sus quejas, sus lamentaciones, sus acusaciones, sus calumnias, sus mentiras, sus trampas, sus miserias, su pecado? ¿Va a estar usted un día sí, un día no? ¿Va a estar usted solamente los días domingos en la iglesia? ¿Los días solamente de servicio y los otros días qué va a estar haciendo? Lamentándose, quejando. Hermano, busque a Dios de día y de noche todos los días de su vida. Métase con Dios, arregle cuentas con Dios y su vida cambiará, se lo garantizo. Mis hermanos, en el amor de Dios, que Dios los bendiga grandemente. Nos agarramos de Jesús de verdad y decimos que somos cristianos de verdad, o simplemente no decimos, pues nos alejamos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. O servimos a Cristo de verdad o no servimos, pero no podemos estar a medias. Es una vergüenza para el evangelio, hermano. Hermanos que se quejan, que se lamentan, que acusan, que señalan, que calumnian. No, hermanos, es tiempo de buscar a Dios de verdad. Los tiempos son finales, no son buenos. Jesucristo vuelve pronto. Es bueno para la iglesia porque viene a levantar su pueblo. Pero mire cómo está el mundo. Hermano, que Dios lo bendiga en este día. No me puedo ir si no invito a aquellos amigos y amigas que vengan a los pies de Cristo. Usted, mi amigo, mi amiga que no conoce de Jesús, venga a los pies de Cristo en este día. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga Jesús, vamos a hacer una oración. Amigo, amiga, vamos a hacer una oración. Amén. Por favor, repite esta oración. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, perdóname de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día. Jesús, te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Perdóname, Jesús. Por favor, me rindo a ti. Ven, entra a mi vida. Cambia y transforma mi vida para siempre. Y escribe, Jesús, mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Y ayúdame, Jesús, a ser fiel. Ayúdame, Jesús, a buscar tu rostro el resto de mi vida. A trabajar para ti. Ayúdame, Jesús. Y úsame. Úsame como tú quieras, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Lucas, Juan. Lea cualquier libro de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis o de Apocalipsis a Génesis, pero lea la Biblia, ¿sabe? Yo cuando vine a los pies de Jesús me dijeron que lea Juan, pero yo no quise leer Juan, es la verdad. Me fui a Apocalipsis, quería escuchar y leer y saber las cosas más duras, más trágicas, más difíciles. Comencé a leer de Apocalipsis para atrás. Ese fue mi caso. No, usted siéntase libre de leer la Biblia como usted desee, mi querido hermano y hermana. Que Dios los bendiga grandemente. Y volveremos, ¿sí? Volveremos en otra oportunidad, Dios mediante, a compartir con usted. Pero busque la Biblia, léala. ¿Sabe qué? Le garantizo una cosa. Jesucristo nunca lo dejará. Agárrese de verdad, mi querido amigo y amiga, usted que comienza hoy día en el camino del Señor. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Mis amigos queridos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios. Sí, que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.